Vamos a orar. Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos delante de tu presencia, en oración, todo tu pueblo, Señor, aquí reunido. Queremos agradecer por tu bondad para con nosotros a lo largo de todo este día. Como tú, Señor, nos has instruido por tu palabra, nos has recordado el Evangelio y has provisto también para nuestros cuerpos, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta noche tú puedas, Señor, estar con nosotros nuevamente como lo has prometido en tu palabra. Que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que nos guíe por tu palabra, que podamos entenderla, Señor, y así poder ser obedientes a tu palabra. Fortalece, Señor, a cada iglesia representada aquí. Guárdala, Señor, de los ataques del enemigo. Y que tú, Señor, perseveres a cada una de ellas, para que cada una de ellas, Señor, pueda traer gloria a tu nombre y al nombre de Jesucristo, tu Hijo. Es en Él que lo pedimos. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 y 15. Dice así la palabra del Señor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nuevamente, hermanos, para mí es un privilegio y un gozo poder estar aquí con ustedes. El tema que me corresponde tratar en esta noche es el confesionalismo. Y las preguntas que queremos contestar en esta noche son las siguientes. En primer lugar es el confesionalismo bíblico. Es algo que Dios le ordena a sus iglesias, ser confesionales. Y en segundo lugar, si el confesionalismo es algo histórico. La realidad, como dijo Carl Truman, un teólogo y académico presbiteriano, es que hay fuerzas muy poderosas trabajando en nuestro mundo que militan contra la adherencia a las declaraciones históricas de la fe cristiana. Es una realidad, mis hermanos, que nosotros vivimos en los tiempos en donde la verdad es considerada un elemento de división. Por un lado, vivimos en un mundo relativista, siendo influenciados por las doctrinas de hombres como Jacques Rousseau, en donde los hombres exaltan las emociones, el sentimentalismo. Las personas prefieren vivir diciendo, es que yo siento esto, es que esta es mi verdad, esto es lo que yo siento en mi corazón. Usted tiene su verdad, yo tengo la mía. Nuestro mundo también se caracteriza por un desprecio al pasado. Vivimos en un mundo que piensa que el presente es mejor que el pasado. La tecnología obviamente ha sido usada como un fundamento para esa manera de pensar. Muchos piensan que somos mejores, que estamos mejores preparados, que tenemos mejores herramientas que los hermanos del pasado. Lo cual ha llevado a pensar a muchos que los hombres del presente, nosotros no podemos aprender ni debemos aprender nada del pasado. Otra de las realidades de nuestro mundo es la presencia del misticismo. Eso va de la mano con lo que dijimos acerca del relativismo, del individualismo de nuestra época. Y otro de los graves problemas también es el pragmatismo. El pragmatismo es la creencia de que la verdad es cierta solo y solo si es útil. Y si somos honestos con nosotros mismos, esta realidad permea mucho de la vida de la iglesia moderna. Hoy en día tenemos pastores que guían a sus iglesias no por medio de la verdad, sino por medio de aquello que sea más práctico, aquello que atraiga más personas a la iglesia, aquello que le guste más a las personas. No sé si ustedes conocen a Rick Warren. Rick Warren, este famoso pastor de los Estados Unidos, de una de las iglesias bautistas del sur.
Cuando él iba a plantar su iglesia en California, él mismo dice que él fue puerta por puerta en las casas de la gente que vivía cerca donde ellos iban a plantar la iglesia, preguntándoles, si usted fuera a asistir a una iglesia, ¿qué le gustaría que le predicaran? ¿Cómo le gustaría que fuera? Y después de hacer un montón de preguntas, él construyó su iglesia basado en todas esas opiniones y gustos. Así también tenemos libros como La Dieta del Edén, como mencionaba el pastor Orozco el día de ayer, la dieta de Daniel. Eso es pragmatismo en la iglesia. Carl Truman en uno de sus libros pregunta, si en nuestras iglesias se realizara una conferencia sobre el matrimonio y una vida sexual plena, o una conferencia sobre la importancia de la encarnación o sobre la Trinidad, ¿a cuál asistirían más personas? La realidad, mis hermanos, es que las prioridades de la iglesia moderna son muy diferentes a las prioridades de la iglesia del pasado. Y mucha de la culpa es el pragmatismo. Pero además, los nuestros son tiempos del anti-autoritarianismo. Es decir, el desprecio por la autoridad. El individualismo ha llevado a las personas a creer que ellas son su propia autoridad. Sus sentimientos son la única guía de sus vidas. Y el resultado no es solo la anarquía en escuelas en donde los estudiantes se rebelan contra sus maestros, no es solo el desorden en el hogar en donde los hijos se rebelan contra sus padres, no es tampoco la anarquía que vemos en las naciones en donde tenemos ciudadanos irrespetando la autoridad civil, sino que lo vemos también en el rechazo de las formas de autoridad eclesiástica. ¿No les sorprende a ustedes, hermanos pastores, específicamente, la manera tan casual con que las personas abandonan las iglesias el día de hoy? Entran en la membresía y se van como si nada hubiera pasado, como si no le debieran respeto a la iglesia local. Y este antiautoritarianismo es también una de las causas más importantes del desprecio que existe el día de hoy en la iglesia por las confesiones de fe. Horacio Bonar, escribiendo un tratado sobre los catecismos de la Reforma en Escocia, escribió lo siguiente: a cualquier libro o credo que le permita a los hombres adorar al Dios que les plazca, no hay objeciones. Pero a cualquier cosa que fije su relación a Dios, que infiera la responsabilidad de su fe, que implicara que Dios ha hecho un anuncio autoritativo acerca de lo que deben creer, ellos objetan con protestas en el nombre de la libertad injuriada. Y este ha sido quizás, como les dije, el mayor problema dentro de la iglesia. Porque una de las expresiones más claras de este espíritu es el biblicismo. El biblicismo es una manera de interpretar las escrituras que enfatiza al individuo y excluye cualquier otra fuente de autoridad. Así es como lo estoy definiendo yo. En la iglesia el biblicismo se puede describir como aquella persona que dice: yo no necesito ninguna otra cosa más que la Biblia. Yo como individuo. El biblicista rechaza, por ejemplo, el uso de comentarios bíblicos, el uso de diccionarios. Inclusive rechaza la necesidad de una comunidad cristiana para interpretar las escrituras. Y sobre todo rechazan el uso y la necesidad de las confesiones de fe. Esa es la razón por la cual al biblicismo se le conoce también como solo escritura o nuda escritura. Porque el énfasis es que aparte de la Biblia, la iglesia y el individuo cristiano no tienen necesidad de ninguna otra cosa para su vida. El biblicismo es entonces la Biblia desnudada de cualquier otro material de conocimiento. El problema es que esa frase, no necesito ninguna otra cosa aparte de la Biblia, suena muy piadosa. Algunos dentro del movimiento reformado hasta la han usado para atacar el confesionalismo, diciendo que esa es la expresión más clara del principio sola escritura. Sin embargo, la pregunta es
¿Es esto así? Es una de las implicaciones de la sola escritura, el biblicismo, el rechazo de las confesiones. Nuestra confesión de fe, mis hermanos, contiene una de las declaraciones más singulares y maravillosas y a la vez más mal interpretadas que existen. Y digo singulares porque es una frase que se encuentra solamente en nuestra confesión de fe. No se encuentra ni en la confesión de Westminster ni en la confesión de Saboya. Y es la frase que el pastor Orozco nos leyó el día de ayer. Algunos, sin embargo, solo la leen así. La Santa Escritura es la única regla. ¿Ven? Dicen algunos, solo la Biblia. Pero realmente está afirmando nuestra confesión el biblicismo. Es la Biblia la única autoridad para el creyente. En primer lugar, esto no puede ser lo que esté afirmando los bautistas particulares, porque de haberlo hecho habrían sido inconsistentes. ¿Por qué arriesgar su vida por confeccionar una confesión que ellos negarían la autoridad de la confesión? En segundo lugar, la confesión no podría estar afirmando que la Biblia es la única autoridad para el creyente, porque la misma Biblia afirma que el creyente tiene otras autoridades puestas por Dios sobre él. Sus padres, sus pastores, el gobierno civil, para citar algunas. El esposo para la esposa. Pero en tercer lugar, la confesión no puede estar diciendo que la Biblia es la única autoridad del creyente por la simple redacción de la frase en nuestra confesión. La frase no dice simplemente que la Escritura es la única regla. La confesión dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Lo que nuestra confesión dice no es que la Biblia de nuevo es la única regla o autoridad para el creyente. Lo que dice es que es la única regla que es suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Este, mis hermanos, es el principio de sola escritura. Esto es lo que el principio de la Reforma protestante enseña y defiende. No es que el creyente no tenga otras autoridades más que la Biblia, porque de nuevo Dios le ha dado más autoridades al creyente, sino que la Biblia es la única autoridad que es infalible, segura y suficiente para la salvación. Así como el principio de la sola escritura nos enseñaba el pastor Orozco ayer, implica predicar la Biblia. Así como el principio de sola escritura implica, como vimos ayer también, abrazar el principio regulador de la adoración, asimismo el principio de sola escritura implica el confesionalismo. Y eso es lo que deseo hacer en esta noche. Demostrar cómo el confesionalismo es el resultado de la aplicación del principio de la sola escritura a la vida de la iglesia. Lo que deseo hacer en primer lugar es definir algunos términos. En segundo lugar, demostrar que el confesionalismo es un mandamiento bíblico para la iglesia. En tercer lugar, demostrar que es histórico. Y finalmente, demostrar que es útil. Entonces, definamos algunos términos. ¿Qué es un credo? ¿Qué es una confesión de fe? Según la Real Academia Española, un credo es un conjunto de doctrinas comunes a una colectividad. Una confesión es una declaración que alguien hace de lo que sabe espontáneamente o preguntado por otro. Un credo religioso, dice. En la práctica, entonces, no hay diferencia entre un credo y una confesión. Una confesión de fe no es otra cosa más que la declaración pública de las creencias o doctrinas de una persona o de una colectividad. Si yo le preguntara a alguien aquí, ¿qué es la Biblia para usted? Lo que sea que usted me diga es su confesión de fe, de lo que usted cree de las Escrituras es la Biblia. Eso es una confesión. Sin embargo, cuando hablamos de una confesión de fe, nos estamos refiriendo más a una explicación pública en un lenguaje claro de aquellas doctrinas que son enseñadas en las Escrituras, las cuales se redactan en un orden específico con el fin de mostrar la unidad doctrinal de una iglesia local.
Ernest Reisinger, un pastor y teólogo bautista reformado, definió las confesiones así. Un credo, una confesión de fe no es la voz de la verdad divina. Ella no es la voz, sino es el eco de esa voz de parte de hombres que han escuchado el pronunciamiento de la verdad divina. Ellos, hablando de los credos y confesiones, solo profesan ser resúmenes extraídos de las Escrituras de algunas de esas grandes verdades del Evangelio que son enseñadas por Cristo mismo. La Biblia, mis hermanos, necesita ser interpretada. Yo le decía a mi iglesia, les ponía un ejemplo. Imagínense que yo llegue un domingo, abra mi Biblia, lea Ezequiel capítulo 1, cierre la Biblia y empiece a orar. Señor, gracias por habernos hablado el día de hoy. Aplica estas verdades a nuestros corazones. Y me voy. Primero, eso no es predicar. En segundo lugar, eso no es lo que Dios nos pide. Su palabra debe ser interpretada. Y la interpretación de un pasaje de la Biblia es la confesión de fe de alguien. Y eso es lo que son las confesiones. Para eso sirven. Como veremos también más adelante. El biblicista rechaza las confesiones de fe y está siendo inconsistente. Porque de nuevo todos tenemos una confesión de fe. Y otra de las cosas importantes del confesionalismo es que el biblicismo enfatiza la individualidad. El confesionalismo enfatiza la colectividad. Enfatiza que la Biblia ha sido interpretada por siglos por el pueblo de Dios y que el pueblo de Dios siempre ha declarado las verdades de la palabra junto. Ahora, ¿de dónde aprendieron las iglesias cristianas a usar las confesiones de fe? Porque la historia es clara que la iglesia siempre ha redactado confesiones de fe, resúmenes de la fe bíblica. No solo en sus luchas contra los herejes en el pasado, sino también cuando quisieron expresar sus convicciones para con los de afuera, como por ejemplo los bautistas particulares. Lutero lo hizo, Zwingli lo hizo, Calvino lo hizo en Ginebra, y todos los herederos de la Reforma lo hicieron. Bueno, la iglesia aprendió a usar confesiones de fe en primer lugar por un mandamiento explícito de Dios en las Escrituras. Pablo le dice a Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Pablo representa a la iglesia como un edificio sobre el cual Dios ha puesto su verdad y la ha puesto para que la iglesia la preserve pura, para que la defienda del error, de los ataques del enemigo y para que la transmita sin diluir y sin adulterarla a las generaciones futuras. Y este mandamiento se cumple en el confesionalismo. Pero además tenemos mandatos divinos explícitos en las Escrituras. Éxodo capítulo 13. Dios le revela al pueblo de Dios la teología de la Pascua, la doctrina. Y quiere que su pueblo medite y explique esa revelación a sus hijos. ¿Y qué les dice? Éxodo 13, 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás. Esta es la confesión que tú vas a decirle a tus hijos acerca de la Pascua. Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre, y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Otro mandato de Dios para confesar la fe al pueblo suyo es Deuteronomio capítulo 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le ordena a su pueblo confesar su fe. Deuteronomio capítulo 26, otro credo ordenado por Dios a Israel.
Ellos debían llegar después de salir de su esclavitud. Debían decir, y dirás delante de Jehová tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con grande espanto y con grandes señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Amén. No dice amén, pero Dios le ha ordenado a su pueblo explícitamente a confesar su fe por los siglos. Pero también Dios ha ordenado el confesionalismo a su iglesia por medio de mandamientos implícitos. Nosotros no tenemos en nuestra Biblia el mandamiento que dice, a partir de este momento, ustedes, mi iglesia, se van a reunir el día domingo. No tenemos esas palabras en la Biblia. Pero ¿por qué nos reunimos el día domingo? Porque entendemos por el principio de sola escritura que el Señor le enseñó, le ordenó a su pueblo por medio de su ejemplo, que ellos debían reunirse el día domingo, el primer día de la semana. El primer día resucitó, su pueblo está congregado todos juntos y se aparece el Señor. Habla con ellos, está con ellos y se desaparece. El lunes, ¿dónde está el Señor? No sabemos. El martes, no sabemos. El miércoles, no sabemos. El jueves, no está. Viernes, no sabemos. Sábado, no sabemos. Domingo, se aparece otra vez el Señor, cuando está su pueblo reunido. Y no solo eso, después por medio de los apóstoles, ellos entendieron que el ejemplo del Señor era un mandamiento para ellos. Y se empezaron a reunir, ¿cuándo? El primer día de la semana. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y después el apóstol Juan nos dice que ese día es el día del Señor. Por eso es que la iglesia entiende, esto es un mandamiento de Cristo. No es explícito, es implícito, por medio del ejemplo del Señor. Bueno, las Escrituras contienen ese tipo de mandamientos implícitos. Tenemos confesiones de fe, por ejemplo, en Mateo 16, el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro. Romanos 10:9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Una confesión de fe. 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Otra confesión de fe de la iglesia primitiva. Claro, inspirada por el Espíritu Santo. Pero es una confesión de fe, el Señor enseñándole a su pueblo, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan, que ustedes confiesen su fe, que vayan a las Escrituras, las interpreten como las sanas palabras para retenerlas y las confiesen públicamente. 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Otra confesión de fe. Y quizás la confesión más clara en el Nuevo Testamento, lo que se llama el Carmen Christi o el canto de Cristo, en Filipenses capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El confesionalismo, mis hermanos, es aplicar el principio de la sola escritura a la Biblia. Y nos permite ver que Dios le ha ordenado tanto explícitamente como implícitamente a su pueblo confesar su fe. Y esto fue lo que hizo la iglesia a lo largo de la historia. El apóstol Pablo le dijo en su segunda carta a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En la fe y amor que es en Cristo Jesús, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hay una forma de sanas palabras. Es decir, hay una manera correcta de interpretar las Escrituras. La manera en la que Dios nos la ha dado a nosotros, con el sentido que Dios le ha dado a cada pasaje de la Escritura. Y es nuestro deber retener esa sana interpretación, esa correcta interpretación de Dios en la Biblia. Eso es lo que Pablo le está ordenando a Timoteo. Eso es lo que él debe hacer. Hay una forma incorrecta, no sana, de retener las palabras. Y es entendiendo, por ejemplo, que Jesucristo, como decía Arrio, vamos a hablar de esto más adelante, como Jesucristo es el primogénito, confesaba Arrio, eso quiere decir que Jesucristo es una criatura, la primera criatura de Dios. Eso no es retener una forma correcta de las palabras. Es una forma incorrecta. Lo primero que los cristianos entendieron, no solo el mandamiento de las Escrituras, sino también en estas palabras del apóstol Pablo, es que la iglesia necesita tener una regla de fe. La iglesia primitiva encontró dos retos. Primero, la muerte de los apóstoles. Debe haber un cambio en el liderazgo de la iglesia. Por eso quizá fue la urgencia de Pablo de establecer ancianos en cada iglesia. Pero en segundo lugar también estaba el error doctrinal. Por eso es que Pablo le insta a Timoteo a luchar contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. ¿Cómo? Con la verdad que él aprendió de Pablo y de las Escrituras. Errores como el gnosticismo, el docetismo, más adelante el marcionismo. Por eso debía retener la forma de las sanas palabras. Y fue en ese contexto que se desarrolló en la iglesia lo que se conoce como la regla de fe, que era un resumen de la doctrina más básica del cristianismo y que la vemos, por ejemplo, expresada en todos los padres de la iglesia. Esa regla de fe tiene un contenido muy similar, aunque esté expresada en ocasiones de manera diferente. Pero si ustedes leen esa regla de fe en los padres, van a ver la similitud que hay entre todas esas confesiones. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía dijo: detengan sus oídos, por lo tanto, cuando alguien te hable en desacuerdo con Jesucristo, que descendió de David y también de María, que realmente nació y comió y bebió, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y verdaderamente murió a la vista de los seres en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. También fue verdaderamente resucitado entre los muertos. Su Padre resucitándole, de la misma manera su Padre nos levantará a nosotros que creemos en Él por Cristo Jesús, aparte de quien no poseemos la verdadera vida. Hipólito, cuando iban a bautizar a alguien, él escribió esto: cuando cada uno de ellos será bautizado, habiendo sido sumergido bajo el agua, el que bautiza pondrá sus manos sobre cada uno de ellos, preguntando: ¿cree usted en Dios el Padre Todopoderoso? Y el que estaba siendo bautizado responderá: yo creo. Él entonces le bautizará al instante, poniendo sus manos sobre sus cabezas.
Luego preguntará, ¿cree usted en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien fue nacido del Espíritu Santo y de la Virgen María, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y se levantó al tercer día de entre los muertos y se ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Ven las similitudes? Cuando cada uno haya contestado, yo creo, Él los bautizará una segunda vez. Luego preguntará, ¿cree usted en el Espíritu Santo y en la Santa Iglesia y en la resurrección de la carne? Entonces cada candidato al bautismo responderá, yo creo, y por lo tanto se le bautizará una tercera vez. Esta regla de fe era la manera en que la iglesia primitiva retenía o quería retener la forma de las sanas palabras de la Escritura. No solo para instruir a los nuevos creyentes, sino para conservar la verdad bíblica, para defenderla de los errores y las herejías que querían destruirla. Lo mismo vemos que pasó con el credo apostólico. El credo apostólico dice, un credo probablemente del siglo III, dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo al juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. ¿Ven de nuevo las similitudes con la regla de fe? La iglesia poco a poco fue desarrollando confesiones con las cuales ellos pensaban retener la forma de las sanas palabras. Y nos muestran el entendimiento de la iglesia primitiva de lo que significaba que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si vamos a defender la verdad, debemos retener la forma de las sanas palabras en confesiones que sean bíblicas. Ahora, finalmente, ¿cómo es que las confesiones de fe son útiles para defender la verdad del error? Bueno, en primer lugar, las confesiones son necesarias para afirmar, preservar y diseminar las verdades reveladas en las Escrituras. Si queremos diseminarla, para eso están las confesiones de fe. Así fue como los reformadores defendieron y demostraron su ortodoxia por medio de confesiones de fe. En segundo lugar, las confesiones son necesarias para discriminar la verdad del error. Robert Martin, un pastor bautista reformado que ya está con el Señor, dijo esto: una iglesia sin una confesión de fe puede publicar de una vez que está preparada para albergar todo tipo de herejías condenables y ser la tierra para cualquiera que desea hacer crecer la cosecha de la novedad. Una iglesia sin una confesión de fe tiene el equivalente teológico y eclesiástico de SIDA, sin inmunidad contra los vientos infecciosos de la falsa doctrina. Cuando Pablo llegó a Galacia por primera vez con el Evangelio y Dios salvó a cientos de personas, pronto se habían infiltrado en la iglesia falsos maestros enseñando herejías. El apóstol Pablo usa un credo que le había enseñado antes con el fin de que la iglesia de Galacia recordara aquellas sanas palabras que les había enseñado antes. Pablo les escribió: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo mismo hizo la iglesia con Arrio. Arrio era un hereje. Sus creencias eran que Jesucristo no es Dios. Él era un hombre. Por muchos años, cuando los creyentes se dieron cuenta de lo que estaba enseñando, Arrio sencillamente confesaba la Escritura. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de la creación.
Él es el unigénito de Dios. Por mucho tiempo los hombres trataron de hacer que Arrio confesara lo que realmente estaba diciendo, pero lo único que hacía era confesar la Biblia, decir la Biblia. La iglesia entendía que la primogenitura no implicaba ser el primero de la creación, el primer creado. La primogenitura es en la Biblia, en primer lugar, una referencia a prioridad, a primacía. Jacob no fue el hijo mayor, pero fue el primogénito. Lo mismo Isaac, no fue el hijo mayor de Abraham, pero fue el primogénito. ¿Por qué? Porque él era el hijo de la promesa. Él tendría primacía sobre Ismael, como Jacob de Saúl, como Judá sobre todo el resto de sus hermanos. Jesús es el primogénito, no en el sentido de creación, en el sentido de primacía. Él es el más importante, el ser más importante de sobre todas las cosas. Pero Arrio seguía diciendo, Jesús es el primogénito, queriendo decir cobardemente que Jesús era una criatura de Dios. El concilio exploró los diferentes títulos para Cristo. Dios, el verdadero Dios, la imagen expresa de la deidad. Sin embargo, Arrio aceptaba todos estos términos. Él estaba construyendo una teología diferente a la iglesia. El concilio entonces se dio cuenta que era imposible condenar a Arrio si le permitían seguir defendiéndose usando frases bíblicas. ¿Y qué hicieron? Bueno, hacer lo que la iglesia ha hecho por siglos: confesar su fe. Y en esa confesión la iglesia expresó en su propio lenguaje lo que era la enseñanza bíblica acerca de la persona del Señor Jesucristo. Las sanas palabras con respecto a la doctrina de la cristología. Y dijeron, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre. Homoousios, de la misma sustancia que el Padre. Arrio no podía confesar eso. Y fue con una confesión de fe, con palabras que no están en la Escritura, la manera en la que la iglesia declaró a Arrio un hereje. Todos los falsos maestros, mis hermanos, afirman creer la Biblia. Todo ateo, todo falso maestro tiene un texto bíblico. Todos recitan pasajes bíblicos, pero no reteniendo la forma de la sana doctrina que esas palabras dicen. Como dijo Charles Spurgeon, así como Felipe de Macedonia detestaba a los oradores griegos porque ellos eran los guardas del rebaño, asimismo hay lobos que desean la destrucción de nuestros formularios doctrinales para poder hacer estragos de las almas de los hombres con sus pestilentes herejías. Las armas que son ofensivas para nuestros enemigos no deben dejarse herrumbrar. El primer ataque de los herejes contra una iglesia es atacar su confesión de fe. En tercer lugar, las confesiones son necesarias para mantener la unidad de la iglesia. Efesios 4 nos habla a nosotros que es un deber como creyentes en la iglesia andar en unidad. Bueno, no solo en amor, no solo en servicio los unos con los otros, sino también una unidad doctrinal. Las iglesias modernas, muchas, no tienen una confesión de fe y albergan en su membresía una multiplicidad de entendimientos doctrinales. Unos carismáticos, otros cesacionistas, unos creen tal cosa, otros creen una cosa diferente. ¿Y cómo va a haber unidad en esa iglesia?
¿Cómo va a reflejar la iglesia local esa unidad de Dios si no pueden andar en unidad doctrinal? Bueno, para eso sirven las confesiones de fe, para que la iglesia ande en unidad. En cuarto lugar, las confesiones son necesarias como elementos de instrucción. Hay muchas personas que no tienen el dinero para comprarse una teología sistemática. Pero esto es gratis. Y esto sirve para instruir al pueblo de Dios. Con las 32 doctrinas que hay aquí, un pastor puede educar y instruir a su pueblo muy bien con respecto a la palabra de Dios. Y es gratis. Más lo pueden dar en su teléfono. En quinto lugar, las confesiones de fe son necesarias para evaluar a los ministros de la palabra. ¿Qué pasa si nuestras iglesias empiezan a ordenar hombres que no se adhieren a esta confesión? Que creen cosas distintas a lo que la iglesia cree. Bueno, muy pronto esa iglesia va a dejar de ser lo que una vez fue. Entonces, las confesiones de fe sirven para evaluar a los ministros. Para que los ministros que vamos a ordenar en la iglesia sean hombres sólidos en su fe. Que sean hombres que retengan la forma de sanas palabras de la Escritura y que la enseñen con fidelidad. Ahora quiero darles 2 ejemplos históricos de cómo una confesión de fe puede ayudar a una iglesia. Hay una frase en el capítulo 8 de nuestra confesión que es única para los bautistas particulares, para nuestra confesión. No se encuentra en Westminster ni en Saboya. Y es esta frase. Nuestra confesión dice que Cristo fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María de su propia sustancia. Y los bautistas particulares le agregan esta frase tomada de la primera confesión bautista de Londres de 1644, diciendo esto: siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirle al Altísimo con su sombra, y así fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y David, según las Escrituras. Ahora, ¿por qué los bautistas particulares le añadieron todas estas palabras a la simple frase de la confesión de fe de Westminster y Saboya? Bueno, primero no para decir que eso estaba incorrecto, sino más bien para ser más precisos con su cristología. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué querer ser más precisos? Bueno, porque en ese entonces, entre los bautistas generales, se había abrazado lo que se conoce como la doctrina hoffmanita de Cristo. La cristología hoffmanita. Melchor Hoffman, un anabautista del siglo XVI, enseñó acerca de la doctrina de la carne celestial de Cristo. Hoffman afirmaba que Cristo trajo su carne del cielo, que María no tuvo nada que ver con su encarnación. Solamente ella funcionó como una incubadora, por así decirlo. Un canal por medio del cual Cristo trajo al mundo su carne celestial. Jesús, decía él, no fue concebido de la sustancia de María. Esa doctrina fue atacada y refutada por los reformadores en el siglo XVI, incluyendo Calvino. Sin embargo, para el siglo XVII ya habían grupos bautistas generales que habían adoptado esta enseñanza y le estaban enseñando a sus iglesias. Y uno de sus promotores más importantes fue un bautista general llamado Matthew Caffin. Él enseñó la doctrina de la carne celestial de Cristo
en 1656. Y según Coffin, la naturaleza humana de Cristo, dijo él, no se derivó en ninguna parte de su madre, sino que fue creada ex nihilo en el cielo. Y fue por esa herejía que Coffin encontró oposición no solo entre los bautistas generales, sino también entre los bautistas particulares como Benjamin Keach. Los bautistas generales que se opusieron a Coffin constantemente lo estuvieron trayendo delante de su asamblea con el fin de que sus errores fueran puestos al descubierto. La comparaban con las escrituras y con sus propias confesiones de lo que ellas decían con respecto a la encarnación de Cristo. Pero la respuesta de Coffin siempre fue: el Nuevo Testamento debe ser nuestro único estándar para la fe bautista. En 1686, Joseph Wright trajo cargos contra Coffin, aduciendo que esas enseñanzas iban en contra de las confesiones bautistas generales. Tal fue el problema que en 1696 varias iglesias se separaron de la Asociación Inglesa de Iglesias Bautistas Generales. El desprecio por el confesionalismo trajo división. Pero lo más grave de todo es que por no ser precisos, por dejar que un hombre con una herejía se escapara con palabras y no sujetándolo a la sana doctrina de la confesión, para el siglo XVIII la mayoría de iglesias bautistas generales en Inglaterra eran unitarias. Leon Macbeth, un historiador bautista, dice de este triste episodio, dice: no fue un buen tiempo para los bautistas generales. Ellos cayeron víctimas del liberalismo extremo. No tenían evangelio que predicar y no predicaron el evangelio. Los bautistas particulares, no queriendo entonces ser asociados con los bautistas generales, especialmente por esta controversia que se dio en sus filas, cambiaron el párrafo 2 del capítulo 8 para ser más precisos en su cristología. La carne de Cristo provino de la sustancia de María. Los bautistas generales, dijo el doctor James Renihan, tenían que ser decafinados. Y los bautistas quisieron evitar lo que les pasó a los bautistas generales. Ahora, el otro ejemplo, ya para terminar, que quiero traerles es un ejemplo que sucedió en una de nuestras iglesias en Costa Rica. De pronto surge en una de estas iglesias un grupo de hombres que han abrazado el hiperpreterismo. El hiperpreterismo es la doctrina que dice que en el año 70 después de Cristo se dio la segunda venida de Cristo a la tierra. Con esa doctrina ellos dicen: ya estamos en los cielos nuevos y la nueva tierra. Ya estamos resucitados espiritualmente. Ya fue el juicio final. Hay un libro de un hombre llamado David Green, un hiperpreterista, que se llama Casa Dividida. Y uno de los ataques que este hombre hizo fue atacar nuestros credos y confesiones. De hecho, él acusa a iglesias como las nuestras de ser iglesias solus symbolum, o solo confesión, no solo escritura. Y Green afirma que toda la iglesia, dice él, vean el atrevimiento, incluyendo iglesias inmediatamente posterior al año 70, no entendieron las escrituras. ¿Ustedes saben cuál es su problema? Que ustedes no han entendido las escrituras. Por siglos la iglesia nunca las entendió, yo sí. Y él dijo: la iglesia falló en ver el cumplimiento de esos pasajes. De nuevo, la novedad. Las confesiones nos guardan de la novedad. Las confesiones nos cimentan en la fe histórica. ¿Cómo hicimos nosotros para combatir ese error?
Bueno, no solo enseñamos a nuestras iglesias la palabra del Señor con respecto a todos estos eventos, pero también fuimos a los credos y las confesiones históricas. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una santa iglesia católica y apostólica, confieso un bautismo para remisión de pecados. Y vean lo que la iglesia ha confesado desde los primeros 5 siglos. Y espero la resurrección de los muertos. ¿Ellos no entendieron la palabra de Dios? Claro que la entendieron. La retuvieron claramente en sus confesiones. La resurrección de los muertos no ha ocurrido, porque Cristo no ha vuelto una segunda vez todavía. Y espero también la vida del siglo venidero. No estamos aún en los cielos nuevos y la nueva tierra, porque lo que dice la Biblia de ese tiempo es que es un tiempo en donde gobernará la justicia. Y ahora hay pecado en la tierra. Solum symbolum, no, sola escritura. Y por eso confesamos nuestra fe. Entonces, ¿qué debemos entender, mis hermanos? Primero, que el confesionalismo es un mandato de Dios para nuestras iglesias. En segundo lugar, que el confesionalismo es una de las implicaciones más claras del principio sola escritura. Entender que la manera en la que nuestras iglesias pueden manifestar su unidad es por medio de las confesiones de fe. Pero también debemos aprender que hay maneras en que una iglesia puede abrazar el confesionalismo por un lado, pero por otro lado borrarlo con el codo. ¿Cómo? Bueno, confesando por ejemplo, la doctrina del día del Señor y permitiendo que sus miembros no obedezcan el mandamiento de Cristo. O confesando el principio regulador de la adoración y abrazar el principio normativo de la adoración y hacer en nuestras iglesias lo que mejor nos parece, y no lo que Dios ha dicho. Es la adoración que Él requiere que su pueblo le dé a Él. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude y que abracemos este mandato divino para nuestras iglesias y que nuestras iglesias el Señor las use para su gloria. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por que nos has enseñado de tu palabra, por lo que tú has hecho a lo largo de la historia en tu providencia, usando, Señor, hombres, usando iglesias para confesar la fe, para retener la forma de sanas palabras, para hacer de la iglesia columna y baluarte de la verdad. Oh Señor, gracias te damos por esa comunidad de santos que han confesado la fe con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos guardes de herejías, de errores, que nos guardes de falsos maestros, que podamos nosotros serte fieles a ti. Para tu gloria lo pedimos.